Junio de 1938. En un despacho del Almirantazgo, un ingeniero naval dobla los planos del acorazado que aún no tiene nombre. Es tarde. La luz del escritorio dibuja sombras sobre las líneas azules del papel, sobre los cálculos que ha repasado 3 veces esta semana. En el margen, con letra pequeña, escribe una nota que nadie leerá: no resistirá el proyectil nuevo. Después tacha las palabras. Vuelve a escribirlas. Las tacha de nuevo. Finalmente cierra la carpeta, apaga la luz y sale al pasillo vacío. Afuera, Washington duerme. El Potomac fluye indiferente hacia la bahía. Y en su cabeza, los números no dejan de girar. Su nombre no importa. Podría haber sido cualquiera de los hombres que trabajaban en aquellas oficinas de techos altos y ventanas polvorientas, donde el futuro de la Armada se dibujaba con reglas y compases. Lo que importa es lo que sabía, y lo que decidió callar. Lo que importa es que no fue el único. La historia de los grandes buques de guerra suele contarse como una sucesión de victorias técnicas: más acero, más velocidad, más alcance. Pero la verdadera historia es otra. Es la historia de los hombres que los diseñaron sabiendo que eran imperfectos. De los almirantes que los exigieron imposibles. De los obreros que los construyeron pieza a pieza, remache a remache, sin imaginar que levantaban algo que ya nacía obsoleto. Es una historia de compromisos, de silencios, de pequeñas traiciones a la verdad que se acumulan hasta convertirse en destino. Los barcos que llegarían a llamarse Iowa, New Jersey, Missouri y Wisconsin no fueron concebidos en un momento de claridad, sino en un instante de pánico apenas contenido. El mundo se estaba armando de nuevo. En Europa, los astilleros trabajaban en turnos dobles. En Japón, en secreto, se construían acorazados que romperían todos los tratados, todos los acuerdos que habían intentado poner límites a la guerra. Y en América, en los despachos del Departamento de la Marina, los hombres con uniformes cuajados de medallas miraban mapas y se daban cuenta de que habían llegado tarde. El ingeniero llevaba 5 años en su puesto cuando recibió las especificaciones iniciales. Un barco que pudiera atravesar el Canal de Panamá. Esa era la primera restricción, y era absoluta. No negociable. Las esclusas del canal medían lo que medían. Si el barco era más ancho, no pasaba. Y si no pasaba, no podía moverse entre océanos sin dar la vuelta a Sudamérica, sin perder semanas en desplazamientos que, en caso de guerra, serían imposibles de permitir. 33 metros de manga como máximo. Esa era la cifra que lo condicionaba todo. En sus noches de insomnio, el ingeniero se la repetía como una oración: 33 metros. Todo lo demás tendría que ajustarse a ese número inamovible. La segunda restricción llegó del despacho del almirante. Un hombre alto, de espaldas anchas, que había pasado su juventud en el mar y su madurez en despachos intentando que la flota fuera lo que él creía que debía ser: invencible, rápida, temible. Cuando hablaba de velocidad, sus ojos brillaban. 33 nudos. Los japoneses tenían barcos rápidos. Los británicos construían barcos rápidos. América necesitaba barcos más rápidos que todos ellos. El ingeniero tomó notas. 33 nudos. 33 metros de manga. Los números danzaban en el papel, pero no encajaban. Para lograr esa velocidad con esas dimensiones, habría que instalar turbinas enormes. Calderas descomunales. El peso de la maquinaria se comería toneladas de desplazamiento. Y cada tonelada que se destinaba a motores era una tonelada menos de blindaje, de armamento, de autonomía. Hizo los cálculos una tarde de agosto, con las ventanas abiertas y el calor sofocante de la capital. Trazó curvas de resistencia hidrodinámica, calculó la potencia necesaria, estimó el peso de los ejes, de las hélices, de todo el aparato que tendría que empujar aquel monstruo de acero a través del agua. Cuando terminó, se recostó en la silla y miró el techo. Las cifras eran claras. Para lograr la velocidad que pedía el almirante, con la manga que exigía el canal, el barco tendría que sacrificar protección. Esa noche, en su casa, su esposa le preguntó si le pasaba algo. Él negó con la cabeza, cortó la carne de su plato en silencio. No podía explicarle que estaba diseñando barcos que enviarían hombres a la guerra con menos blindaje del que necesitaban. No podía decirle que lo sabía y que, aún así, seguiría adelante. Los proyectiles habían cambiado. Eso era lo que le quitaba el sueño. Durante años, las armadas del mundo habían diseñado sus blindajes pensando en cierto tipo de munición. Proyectiles que pesaban una cantidad determinada, que volaban a cierta velocidad, que impactaban con cierto ángulo.
Todo el arte de la protección de un barco se construía sobre esas suposiciones. Placas de acero dispuestas en capas, inclinadas de tal modo que desviaran los proyectiles, que los hicieran rebotar o estallar antes de penetrar. Pero las nuevas municiones eran diferentes. Más pesadas. Más veloces. Diseñadas para atravesar precisamente el tipo de blindaje que todos llevaban años construyendo. Y lo peor, el propio país había desarrollado algunas de esas municiones. El ingeniero había visto los informes. Proyectiles que pesaban más de 1200 kilos, con cabezas endurecidas, capaces de perforar acero como si fuera mantequilla. Un día, reunió valor y pidió hablar con el almirante. Se encontraron en un despacho del segundo piso, con ventanas que daban a un patio interior donde unos árboles intentaban crecer en la sombra de los edificios. El almirante lo recibió de pie, sin invitarlo a sentarse. El ingeniero explicó sus preocupaciones. Habló de los nuevos proyectiles, de las pruebas que se habían hecho, de los cálculos que mostraban que el blindaje previsto no sería suficiente. El almirante lo escuchó en silencio, con los brazos cruzados. Cuando el ingeniero terminó, hubo un momento de quietud. Se oía el tic-tac de un reloj de pared, el rumor lejano del tráfico en la calle. ¿Cuánto más costaría?, preguntó el almirante. El ingeniero había preparado esa respuesta. Más acero significaba más peso. Más peso significaba más potencia para mantener la velocidad. O sacrificar velocidad. O sacrificar armamento. O hacer el barco más ancho, lo que significaba que no pasaría por el canal. Nos piden lo imposible, dijo el ingeniero. Velocidad, protección, potencia de fuego, y que quepa en el canal. No podemos tenerlo todo. El almirante caminó hacia la ventana. Se quedó mirando el patio, las sombras de los árboles. Entonces haremos lo que se pueda, dijo sin volverse. Y confiaremos en que nuestros barcos sean más rápidos, que nuestros cañones disparen primero, que nuestros hombres sean mejores. Pero el canal es innegociable. Y la velocidad también. El ingeniero salió de aquel despacho sabiendo que la decisión estaba tomada. No por maldad, no por negligencia, sino por la cruda aritmética de lo posible. Había un presupuesto. Había limitaciones físicas. Había prioridades políticas. Y en algún punto, alguien había decidido que la movilidad entre océanos y la capacidad de dar caza al enemigo eran más importantes que la protección absoluta. Volvió a su escritorio y siguió trabajando. Optimizó cada centímetro del diseño. Buscó formas de inclinar el blindaje para que desviara mejor los impactos. Concentró el acero en las zonas vitales, los pañoles de munición, las salas de máquinas, la torre de mando. El resto del casco recibiría menos protección. Era la doctrina de la ciudadela acorazada, proteger el corazón del barco y aceptar que el resto podría ser herido. Los planos se multiplicaron. Secciones transversales, vistas desde arriba, desde los costados, desde proa. Cálculos de estabilidad, de centro de gravedad, de comportamiento en mar gruesa. Todo el intrincado ballet de números y líneas que precede a la construcción de algo que flotará llevando a miles de hombres dentro. Hubo más reuniones. Más discusiones. Otros ingenieros plantearon las mismas dudas. Algunos con más vehemencia, otros en voz más baja. Todos recibieron la misma respuesta: hay que construir estos barcos, hay que hacerlo ya, y hay que trabajar dentro de lo que tenemos. La guerra no espera diseños perfectos. Y así, poco a poco, el proyecto avanzó. Los planos se aprobaron. Los presupuestos se asignaron. Se eligieron los astilleros. Y en 1940, cuando Europa ya ardía y el Pacífico temblaba con rumores de tormenta, se colocaron las primeras planchas de acero del que sería el Iowa. El astillero era una catedral de hierro y ruido. Grúas gigantescas se elevaban contra el cielo, moviendo vigas del tamaño de vagones de tren. Soldadores con máscaras oscuras hacían llover chispas que caían como estrellas fugaces sobre el suelo de hormigón. El aire olía a metal caliente, a aceite, a pintura. Y sobre todo, sonaba. El estruendo de los martillos neumáticos, el chirrido de las sierras, el grave retumbar de las planchas de acero al caer, todo se mezclaba en una sinfonía industrial que no cesaba nunca. Entre los miles de hombres que trabajaban allí había uno al que llamaban simplemente Tomás. Soldador de primera clase, 42 años, manos grandes y encallecidas, voz ronca de fumar demasiado. Había trabajado en barcos mercantes, en petróleros, en cargueros. Pero nunca en algo como esto. La primera vez que vio los planos completos,
extendido sobre una mesa en la oficina del capataz, se quedó callado. El barco medía casi 270 metros de eslora. Desplazaría más de 45.000 toneladas a plena carga. Llevaría 9 cañones principales de 406 milímetros, cada uno capaz de lanzar proyectiles a más de 30 kilómetros. Y él, Tomás, iba a ayudar a construirlo. ¿En cuánto tiempo?, preguntó. En menos de lo que pensáis, respondió el capataz. Están construyendo 4 a la vez. Nos necesitan ayer. Los turnos eran de 12 horas. A veces más. Se trabajaba de día y de noche, bajo focos tan brillantes que convertían la oscuridad en un mediodía artificial. Tomás soldaba secciones del casco interior, reforzaba mamparos, unía compartimentos estancos. Cada cordón de soldadura tenía que ser perfecto. Una fisura, una burbuja, un punto débil, y el barco podría inundarse en combate, podría partirse bajo el estrés de las olas o el impacto de una bomba. Le gustaba su trabajo. Había algo casi meditativo en el proceso: preparar las superficies, ajustar el soplete, ver el metal fundirse y fluir, uniendo piezas que antes estaban separadas. Pero a veces, cuando paraba para limpiarse el sudor y beber agua, miraba a su alrededor y se preguntaba en qué estaba participando. Porque aquello no era solo un barco. Era una máquina de guerra. Los compartimentos que él sellaba guardarían munición suficiente para arrasar ciudades. Los mamparos que reforzaba protegerían a hombres que irían a matar o a morir. Y por mucho que intentara no pensar en ello, por mucho que se concentrara en hacer bien su trabajo, en llevar dinero a casa, en cumplir con su parte, la verdad siempre estaba ahí, pesada como el acero que soldaba. Una noche, durante el descanso, compartió café con un remachador más joven, un muchacho de 20 y tantos años que había llegado de una granja del Medio Oeste buscando trabajo. Estaban sentados en el borde de una plataforma, con las piernas colgando sobre el vacío, mirando el esqueleto del barco que crecía a su alrededor. ¿Crees que funcione?, preguntó el muchacho. Tomás dio un sorbo a su café, sintió el líquido amargo quemar su garganta. ¿Funcionar cómo? Ya sabes. Que gane batallas. Que proteja a los nuestros. Tomás no respondió de inmediato. Pensó en todas las conversaciones que había oído, en los rumores que circulaban entre los trabajadores. Que el barco era demasiado largo, demasiado pesado. Que las turbinas darían problemas. Que el blindaje era más fino de lo que debería. Pero también había oído las otras historias. Que sería el barco más rápido de su clase. Que sus cañones podían hundir cualquier cosa que flotara. Que la marina lo necesitaba, que el país lo necesitaba. Hará lo que tenga que hacer, dijo finalmente. Como todos. El trabajo continuó. Semana tras semana, mes tras mes. El esqueleto del barco se fue cubriendo de carne de acero. Las cubiertas se instalaron, una sobre otra. Las torres de los cañones se ensamblaron en talleres separados y luego se izaron con grúas especiales, operaciones que duraban días enteros y requerían la coordinación de docenas de hombres. Las turbinas llegaron en trenes especiales, cilindros masivos que tuvieron que ser bajados a las entrañas del barco con una precisión milimétrica. Tomás vio crecer el Iowa como se ve crecer un hijo. Conocía cada rincón, cada pasillo, cada compartimento. Sabía dónde estaba cada válvula, cada escotilla, cada punto de acceso. Y a medida que el barco tomaba forma, sentía una mezcla extraña de orgullo y aprensión. Orgullo por la perfección del trabajo, por la escala de lo que habían logrado. Aprensión por lo que vendría después. Porque para entonces, el país ya estaba en guerra. Pearl Harbor había ardido. El Pacífico se había convertido en un tablero de ajedrez mortal donde los barcos de guerra eran las piezas más valiosas. Y la presión para terminar los Iowa, para botarlos y enviarlos al combate, se había vuelto insoportable. El ingeniero, en su despacho de Washington, recibía informes semanales. El Iowa estaba casi listo. El New Jersey lo seguía de cerca. Los otros dos avanzaban. Todo iba según lo previsto, o casi. Siempre había problemas, retrasos en entregas, defectos en materiales, accidentes en el astillero. Pero nada que detuviera el proyecto. Lo que sí llegaban eran los informes de combate. Barcos hundidos en el Pacífico. Descripciones de batallas navales donde los acorazados se enfrentaban a distancias cada vez mayores, con municiones cada vez más letales. Y cada informe confirmaba lo que el ingeniero ya sabía: el blindaje de los Iowa estaba diseñado para una guerra que ya había pasado. Una tarde, recibió la visita de un oficial de la Marina que acababa de regresar del Pacífico.
Se sentaron en su despacho mientras afuera llovía, una lluvia fría de noviembre que repiqueteaba en las ventanas. El oficial le habló de batallas navales que había presenciado. De barcos alcanzados por proyectiles que atravesaban el acero como papel. De incendios que no se podían apagar, de compartimentos inundados, de hombres atrapados en secciones que se hundían. Habló sin dramatismo, con la voz plana de quien ha visto demasiado. Los barcos que tenemos ahí fuera están recibiendo golpes que nunca pensamos que recibirían, dijo. ¿Y los nuevos, los vuestros, estarán mejor protegidos? El ingeniero sintió el peso de la pregunta. Podría haber mentido. Podría haber dado respuestas técnicas, haber enterrado la verdad en jerga naval. Pero el oficial lo miraba con ojos que habían visto morir hombres, y no merecía evasivas. Serán rápidos, dijo. Serán poderosos. Pero no son invulnerables. El oficial asintió lentamente, como si hubiera esperado esa respuesta. Nada lo es, dijo. Se levantó para irse, pero en la puerta se detuvo. Pero los hombres que vayan dentro creerán que lo son. Siempre lo creen, hasta que es tarde. Cuando se fue, el ingeniero se quedó solo en su despacho. La lluvia había arreciado. Abrió uno de los cajones de su escritorio y sacó un sobre. Dentro había copias de sus cálculos, de sus informes, de todas las veces que había advertido sobre las limitaciones del diseño. Lo había guardado, quizás como una forma de protegerse, de dejar constancia de que había dicho la verdad. O quizás solo porque necesitaba saber que alguien, algún día, entendería que habían hecho lo que pudieron con lo que tenían. Volvió a guardar el sobre. Se puso el abrigo y salió del edificio. Afuera, la ciudad brillaba húmeda bajo las farolas. Caminó hacia su casa pensando en los barcos que pronto se botarían, en los hombres que los tripularían, en todas las decisiones pequeñas y grandes que los habían traído hasta aquí. El Iowa fue botado en agosto de 1942. Fue una ceremonia grandiosa, con bandas de música, discursos, champán estrellado contra el casco. Miles de personas abarrotaban el astillero, ondeando banderas, vitoreando. El barco se deslizó hacia el agua con una gracia improbable para algo tan grande, y las bocinas de los remolcadores sonaron en saludo mientras flotaba por primera vez. Tomás estaba entre la multitud, con su mujer y sus 2 hijos. Vio el barco en el que había trabajado durante 2 años convertirse en una realidad que se movía, que vivía. Y sintió algo que no esperaba, una punzada de pérdida, como si una parte de él se alejara con el barco. Su hijo mayor, un chico de 16 años, le tiró de la manga. ¿Es verdad que es el más rápido del mundo, papá? Tomás miró el barco, sus líneas afiladas, la forma en que flotaba alto en el agua, listo para ser completado, equipado, armado. Eso dicen, respondió. ¿Y tú qué dices? Tomás puso una mano en el hombro de su hijo. Digo que es el mejor barco que pudimos construir. Durante los siguientes meses, el Iowa completó su equipamiento. Se instalaron los sistemas electrónicos, los radares, los equipos de control de tiro que permitirían a sus cañones alcanzar blancos en el horizonte. Se embarcaron las municiones, toneladas y toneladas de proyectiles y pólvora que llenaron los pañoles hasta el límite. Se izó la bandera, se formó la tripulación, se hicieron las pruebas de mar. El ingeniero viajó a verlo durante sus pruebas. Subió a bordo en una mañana clara, cuando el barco surcaba las aguas a toda velocidad. Sintió la vibración de las turbinas bajo sus pies, el viento en la cara, el poder puro de aquella máquina en movimiento. Los oficiales le mostraron cada sistema, cada innovación. Hablaron con orgullo de la velocidad que habían alcanzado, de la precisión de los cañones, de la eficiencia de los motores. Nadie mencionó el blindaje. Nadie habló de los proyectiles nuevos. Era como un acuerdo tácito, el barco estaba construido, estaba en servicio, y ahora había que confiar en él. Esa noche, de vuelta en tierra, el ingeniero cenó solo en un restaurante del puerto. A través de la ventana podía ver el Iowa amarrado en el muelle, iluminado por focos, con sus torres de cañones elevadas hacia el cielo. Parecía invencible. Parecía eterno. Y quizás lo era, a su manera. Porque la verdad sobre los Iowa es que nunca fueron alcanzados por lo que más temían. Participaron en batallas, bombardearon costas, escoltaron flotas. Pero nunca se enfrentaron a otro acorazado en el tipo de duelo artillero para el que habían sido diseñados. La guerra naval cambió antes de que pudieran demostrar si su blindaje era suficiente o no. Los portaaviones se convirtieron en los reyes del mar, y los acorazados en escoltas,
en plataformas de fuego de apoyo, en símbolos más que en guerreros. El Iowa sobrevivió a la guerra. Lo hizo también el New Jersey, el Missouri, el Wisconsin. Fueron desactivados, reactivados, modernizados. Sirvieron en Corea, en Vietnam, en el Golfo Pérsico. Se convirtieron en leyendas, en museos flotantes, en testigos de hierro de una era que se fue. El ingeniero envejeció. Se retiró. Pasó sus últimos años en una casa junto a la bahía, donde podía ver pasar los barcos en la distancia. A veces, cuando sus nietos lo visitaban, le preguntaban por su trabajo, por los barcos que había diseñado. Él les contaba historias, pero nunca les habló de las noches en vela, de los cálculos que no cuadraban, de la nota que había escrito y borrado en el margen de unos planos. Tomás también se retiró. Su espalda ya no soportaba las largas horas de soldadura, y sus manos temblaban demasiado para hacer un trabajo fino. Pero a veces, en las tardes, iba al puerto a mirar los barcos. Una vez, años después de la guerra, vio al Iowa de nuevo. Estaba amarrado, abierto al público como museo. Pagó su entrada y subió a bordo, moviéndose lentamente por cubiertas que había ayudado a construir. Un guía del museo, un joven con uniforme, le preguntó si había servido en el barco. No, respondió Tomás. Lo construí. El guardia lo miró con renovado respeto, y Tomás sintió una vergüenza extraña. Porque construir algo es una cosa, pero saber para qué lo construyes es otra. Y él había sabido. Todos habían sabido. Pero quizás esa sea la naturaleza de todas las grandes empresas humanas. Que las hacemos con dudas en el corazón. Que las llevamos adelante aún sabiendo que son imperfectas, porque la alternativa es no hacer nada. Porque la historia no espera a que tengamos todas las respuestas, y el mundo no se detiene mientras decidimos si nuestras creaciones son todo lo buenas que deberían ser. Los Iowa fueron barcos magníficos y defectuosos a la vez. Fueron triunfos de la ingeniería y productos de compromisos dolorosos. Fueron lo mejor que se pudo hacer con lo que se tenía, en el momento en que se necesitaba. Y quizás eso sea suficiente. O quizás no. No corresponde a los barcos decidirlo, sino a los hombres que los construyeron, que los tripularon, que los vieron navegar hacia horizontes de guerra y de paz. 12 de enero de 1942, 9 horas y 47 minutos. En las afueras de Filadelfia, un proyectil sale de un cañón de pruebas. El aire se rompe como si el mundo se rasgara. La placa de acero tiembla. Y luego, durante un instante que parece durar horas, hay solo el eco del disparo rodando por las colinas heladas. Después viene el silencio. Un silencio que pesa más que todo el acero del mundo. El hombre más cercano al blanco se llama David, tiene 34 años y es metalúrgico. Ha pasado toda su vida adulta estudiando la resistencia de los metales, sus límites, sus secretos. Esta mañana, con el aliento convertido en vapor en el aire de enero, acaba de presenciar algo que habría preferido no ver. Camina hacia la placa. Sabe lo que va a encontrar, pero necesita verlo con sus propios ojos. Sus botas crujen sobre la escarcha. Detrás de él, otros hombres también se mueven, pero nadie habla. El campo de pruebas está rodeado de alambradas, de carteles que advierten que es zona militar, que el acceso está prohibido. La placa está de pie sobre una estructura metálica, inclinada en el ángulo exacto que tendría en el casco de un barco. Tiene el mismo grosor, la misma composición, el mismo tratamiento térmico que el blindaje que protege los acorazados que se están construyendo a toda prisa en una docena de astilleros. Es, en todo menos en el tamaño, idéntica a la coraza que debería mantener vivos a miles de hombres. El proyectil la ha atravesado. David se detiene a 1 metro de la placa. El agujero es limpio, casi perfecto. El metal alrededor está deformado, empujado hacia adentro como arcilla blanda. Pero no hay explosión, no hay fragmentación. El proyectil simplemente entró y salió, como una aguja atravesando tela. Extiende una mano, casi toca el borde del agujero, pero se detiene. Dios, dice alguien detrás de él. Solo eso. Una palabra que es casi una oración. El jefe del proyecto se acerca. Es un oficial de la Marina, capitán de navío, un hombre de 50 años con el pelo completamente blanco y arrugas profundas alrededor de los ojos. Ha supervisado pruebas de blindaje durante 15 años. Ha visto acero resistir, romperse, aguantar lo imposible. Pero nunca había visto esto. ¿Cuánta carga?, pregunta, aunque ya conoce la respuesta. Estándar, responde David. Su voz suena rara, como si viniera de muy lejos.
Carga de combate estándar. Nada especial. El capitán asiente. Se queda mirando el agujero. Después mira hacia el cañón de pruebas, una monstruosidad de acero montada sobre raíles, con instrumentos colgando de ella como órganos expuestos. Y luego mira más allá, hacia el horizonte donde, invisible desde aquí pero presente en sus pensamientos, el mar Atlántico se extiende hasta tocar Europa. Repetimos la prueba, dice. Quiero estar seguro. Pero todos saben que ya está seguro. Lo que quiere es estar equivocado. Tardan 3 horas en preparar el segundo disparo. Hay que instalar una placa nueva, verificar los instrumentos, cargar el cañón con el cuidado reverente de quien maneja algo sagrado o terrible. David supervisa cada paso. Comprueba el grosor de la placa con calibradores, revisa los certificados del acero, se asegura de que todo sea exactamente como debe ser. Durante la espera, los hombres fuman y beben café de termos que se van enfriando. Algunos intentan hacer conversación. Hablan del clima, de la guerra, de cualquier cosa menos de lo que todos están pensando. Hay un periodista entre ellos. No de los periódicos, sino de una revista técnica naval. Tiene permiso especial para estar aquí, firmado por alguien importante en Washington. Ha traído una cámara, pero no la ha sacado. Se llama Thomas y esto debía ser la historia de su carrera, el nacimiento de los barcos más poderosos jamás construidos. Ahora ya no está seguro de qué historia está presenciando. Se acerca a David durante el descanso. El metalúrgico está sentado en el suelo, con la espalda contra la rueda de un camión, mirando sus manos. ¿Puedo hacerle unas preguntas?, dice Thomas. David levanta la vista. Sus ojos están rojos, pero no de llorar. De no haber dormido. Lleva 3 días aquí, preparando estas pruebas. Depende de las preguntas. ¿Qué esperaba ver esta mañana? David sonríe, pero no hay alegría en ese gesto. Esperaba ver resistencia. Deformación, tal vez. Grietas en el acero. Pero que aguantara. Se frota la cara con ambas manos. Llevamos 2 años calculando espesores, ángulos, tratamientos térmicos. 2 años diseñando la protección de esos barcos. ¿Y ahora? No termina la frase. No hace falta. ¿Es tan grave?, pregunta Thomas, aunque ya conoce la respuesta. Hemos construido barcos magníficos, dice David lentamente, eligiendo cada palabra. Rápidos. Potentes. Hermosos, incluso. Pero si lo que hemos visto esta mañana es real, si se confirma. Se detiene, mira al periodista. No escriba esto. Por favor. Tengo permiso para estar aquí. No me importa qué permiso tenga. No escriba esto. Thomas asiente, aunque no promete nada. Guarda su libreta y se aleja. Pero sabe que David tiene razón. Hay cosas que no se pueden escribir, no porque estén prohibidas, sino porque hacerlo sería traicionar a los hombres que navegarán en esos barcos creyendo que están protegidos. El segundo disparo se realiza a las 2 de la tarde. El proceso es el mismo, la cuenta atrás, el estampido que destroza el aire, el proyectil invisible que recorre los 100 metros hasta el blanco en una fracción de segundo. Y luego, otra vez, el silencio. Esta vez el agujero es más grande. El proyectil ha entrado en un ángulo ligeramente diferente y ha arrancado un pedazo de acero del tamaño de un plato al salir. La placa está arruinada, inútil. Algunos hombres se acercan a examinarla. Otros se quedan donde están, como si acercarse fuera a confirmar algo que prefieren negar. El capitán no va a ver el agujero. Ya ha visto suficiente. Camina hacia el edificio de oficinas del campo de pruebas, un barracón de madera con ventanas pequeñas y una estufa que lucha contra el frío. Dentro, se quita la gorra, la deja sobre una mesa. Se sirve café de una cafetera que lleva horas sobre el fuego y que huele a quemado. David entra unos minutos después. Trae sus notas, sus cálculos, pero los deja sobre la mesa sin mirarlos. No hay error, dice. Las placas son correctas. El proyectil es correcto. Los ángulos son correctos. Cada frase es como una losa cayendo. Esto es lo que va a pasar si un acorazado clase Iowa se enfrenta a cañones de este calibre. El capitán bebe su café, hace una mueca por el sabor amargo. ¿A qué distancia? En el ensayo, 100 metros. En combate, depende. Pero si se acercan lo suficiente. David se sienta, de repente exhausto. El blindaje está diseñado para el proyectil anterior. Para el que usábamos hace 5 años. Este nuevo, es diferente.
más pesado, más duro. Y nuestros barcos son vulnerables a él. Los barcos enemigos también. Sí. Pero nosotros lo sabemos. Y ahora tenemos que decidir qué hacemos con ese conocimiento. Esa noche, en su habitación de un hotel cercano, David no puede dormir. Se queda mirando el techo, escuchando el radiador sisear y golpear. Piensa en todos los planos que ha revisado, en todas las reuniones donde discutieron espesores y ángulos. Piensa en las decisiones que se tomaron, priorizar velocidad, caber en el canal, mantener el peso controlado. Y piensa en lo que nadie dijo en voz alta pero todos sabían, que cada elección tenía un precio, y que alguien tendría que pagarlo. A la mañana siguiente, el grupo se reúne en el edificio de oficinas. Son 12 hombres en total. El capitán, David y otros 3 ingenieros, 2 oficiales más de la Marina, un representante del astillero, 2 del departamento de armamento, y Thomas, el periodista. El capitán ha pasado la noche escribiendo y ahora tiene un documento de varias páginas frente a él. Señores, comienza, y su voz suena como si hubiera envejecido años en una noche. Lo que hemos presenciado ayer permanecerá clasificado como alto secreto. Las placas de blindaje probadas fueron penetradas por proyectiles del tipo que nuestros propios barcos pueden disparar. Esto significa que los acorazados clase Iowa son vulnerables al fuego enemigo del mismo calibre a distancias de combate cercano. Hace una pausa. Nadie dice nada. El único sonido es el viento golpeando las ventanas. Las implicaciones son claras. Estos barcos no pueden ser usados en la doctrina tradicional de combate entre acorazados. No pueden acercarse a corta distancia de buques enemigos equipados con armamento similar. Mira su documento. He redactado un informe con recomendaciones tácticas. La principal, los Iowa deben mantener distancia. Usar su velocidad superior para elegir el rango de combate. No enfrentarse nunca en duelo cercano. Uno de los oficiales de armamento levanta la mano. ¿Y si no pueden evitarlo? ¿Si las circunstancias los fuerzan a combate cercano? El capitán lo mira con expresión sombría. Entonces rezaremos. La reunión continúa durante horas. Discuten cada aspecto de lo que han descubierto, cada implicación. ¿Se debe informar a las tripulaciones? No, demasiado peligroso para la moral. ¿Se debe detener la construcción? Imposible, los barcos están casi terminados y la guerra no espera. ¿Se puede reforzar el blindaje? No sin reconstruir completamente los cascos, sin perder la velocidad, sin hacerlos demasiado anchos para el canal. Al mediodía, el capitán distribuye copias del informe. Son 13 copias en total. Una para cada persona en la sala, más una que enviará a Washington. Cada copia está numerada. Cada página está marcada con sellos rojos que dicen secreto en mayúsculas. Este informe, dice el capitán, sosteniendo su propia copia, será distribuido solo a los más altos niveles de mando naval. Los comandantes de flota lo recibirán. Los comandantes de los Iowa lo recibirán. Pero nadie más. Las tripulaciones no deben saber. La prensa no debe saber. Mira directamente a Thomas. El público no debe saber. Thomas siente el peso de esa mirada. Tengo órdenes de mi editor, dice. Tengo que escribir algo. Entonces escriba sobre la potencia de los cañones. Sobre la velocidad de los barcos. Sobre lo magníficos que son. El capitán se inclina hacia adelante. Pero si escribe una palabra sobre esto, sobre lo que hemos visto aquí, no solo arruinará su carrera. Pondrá en peligro la guerra. ¿Lo entiende? Thomas asiente lentamente. Entiende. Entiende que hay verdades que son demasiado peligrosas para contarlas. Que hay secretos que matan de ambas formas, si se revelan y si se guardan. Los días siguientes son extraños. Los hombres se dispersan, vuelven a sus puestos, a sus oficinas, a sus vidas. Pero llevan consigo lo que han visto. David vuelve a su trabajo en el departamento de diseño naval, pero cada vez que mira los planos del Iowa, ve el agujero en la placa. Cada vez que calcula resistencias, recuerda cómo el acero se rindió. Una semana después, recibe una visita. Un oficial mayor, un almirante que David solo ha visto en fotografías, aparece en su oficina sin previo aviso. Es tarde, la mayoría de los otros ingenieros ya se han ido a casa. Cierre la puerta, dice el almirante. David obedece. Su corazón late más rápido de lo que debería. El almirante no se sienta. Se queda de pie mirando por la ventana,
con las manos detrás de la espalda. He leído su informe. El de Filadelfia. Sí, señor. Es preocupante. Sí, señor. El almirante se vuelve para mirarlo. Pero no cambia nada. ¿Entiende? Los barcos se construirán como están diseñados. Se botarán. Entrarán en servicio. Y harán su trabajo. Con respeto, señor, el informe muestra claramente que. Sé lo que muestra el informe. La voz del almirante es dura. Y sé lo que no muestra. No muestra que tenemos alternativa. No muestra que podemos esperar otros 2 años para diseñar barcos nuevos. No muestra que el enemigo nos dará tiempo para hacerlo bien. Se acerca al escritorio de David. Estos barcos son lo que tenemos. Son lo que tendremos. Y la forma de mantener a sus tripulaciones vivas no es quejarnos de que el blindaje es imperfecto, sino asegurarnos de que nunca se pongan en situaciones donde eso importe. David entiende lo que el almirante está diciendo. Entiende la lógica. Pero hay algo en el que se rebela contra ella. ¿Y si se encuentran en esa situación de todos modos? La guerra no siempre nos deja elegir. Entonces esperemos que su velocidad, sus cañones y sus tripulaciones sean suficientes. El almirante se dirige a la puerta. Una cosa más. Su informe dice que el blindaje fue penetrado fácilmente. En futuras versiones, usará el término penetrado en condiciones de prueba específicas. ¿Entendido? No es una pregunta. Es una orden. Entendido, señor. Cuando el almirante se va, David se queda solo en su oficina. Afuera, el sol se está poniendo. Las sombras se alargan sobre los planos extendidos en su mesa. Piensa en esas palabras, condiciones de prueba específicas. Como si cambiar las palabras cambiara la realidad. Como si el acero fuera más fuerte porque se describa de forma más suave. El informe circula en secreto. Solo 12 hombres lo reciben inicialmente. Después, unos pocos más. Los comandantes que tendrán que decidir cómo usar estos barcos, los almirantes que tendrán que aprobar las tácticas. Cada uno firma un registro al recibirlo. Cada uno promete no discutirlo con nadie no autorizado. Uno de esos hombres es el futuro comandante del Iowa. Tiene 45 años, lleva 25 en la marina, ha mandado cruceros y destructores. Esto será su primera vez al mando de un acorazado. Lee el informe en su camarote, una noche en que su barco actual está anclado en Norfolk. Lee cada página 2 veces. Cuando termina, cierra la carpeta y la guarda en su caja fuerte personal. Durante la siguiente semana, no duerme bien. Sueña con batallas navales, con barcos que explotan, con hombres que gritan. Y luego se despierta, sudando, con el corazón acelerado. Le cuenta a su esposa que está nervioso por el nuevo mando. Es verdad, pero no es toda la verdad. La verdad completa es que sabe algo que ninguno de los 1500 hombres que servirán bajo sus órdenes sabrá. Sabe que el barco que los llevará a la guerra tiene una debilidad. Y sabe que su trabajo es mantener esa debilidad en secreto mientras hace todo lo posible para que nunca importe. En los astilleros, la construcción continúa. El Iowa está casi completo. Su casco está en el agua, sus torres instaladas, sus motores probados. Los obreros trabajan en turnos dobles para terminar los sistemas electrónicos, para pintar, para instalar los últimos detalles. Ninguno de ellos sabe lo que se descubrió en Filadelfia. Trabajan con orgullo, construyendo lo que creen es el barco más poderoso del mundo. Tomás, el soldador, está entre ellos. Suelda conductos en las entrañas del barco, en espacios tan estrechos que apenas puede moverse. Es trabajo duro, caluroso, agotador. Pero todavía le gusta. Todavía siente que está construyendo algo importante. Una tarde, durante el descanso, comparte café con un ingeniero joven que ha venido a inspeccionar su trabajo. El ingeniero parece preocupado, distraído. Revisa las soldaduras con más cuidado del habitual, las mide, las golpea con un martillo pequeño escuchando el sonido. ¿Algún problema?, pregunta Tomás. El ingeniero niega con la cabeza, pero no muy convincentemente. Solo siendo cuidadoso. Siempre sois cuidadosos. Hoy estáis siendo paranoico. El ingeniero sonríe, pero es una sonrisa tensa. Quizás. Es solo que, hay mucho en juego. Siempre lo hay. Sí. Pero a veces más que otras. Thomas, el periodista, también está escribiendo. Está en su apartamento en Nueva York, rodeado de notas que no puede usar.
Ha intentado escribir su artículo media docena de veces. Cada versión suena hueca, falsa. Su editor lo llama por teléfono. ¿Dónde está el artículo? Me prometiste algo para esta semana. Estoy trabajando en ello. Tomás, ¿pasa algo? Estuviste en esas pruebas. Tenías acceso total. Debería ser fácil. No fue lo que esperaba. Hay una pausa al otro lado de la línea. ¿Qué quieres decir? Tomás elige sus palabras con cuidado. Solo que, la realidad es más complicada que las historias que contamos sobre ella. Su editor suspira. Mira, sé que estás bajo presión. Todos lo estamos. Pero necesito ese artículo. Escribe sobre la velocidad de los barcos. Sobre su potencia. Sobre cómo van a cambiar la guerra. El país necesita buenas noticias. Aunque no sean completamente ciertas. Tomás. La voz del editor se endurece. Nadie te está pidiendo que mientas. Pero tampoco tienes que contar toda la verdad. Algunos secretos protegen vidas. ¿Entiendes? Tomás entiende. Cuelga el teléfono y vuelve a su máquina de escribir. Empieza a teclear. Esta vez, las palabras fluyen. Escribe sobre la majestuosidad de los Iowa. Sobre su velocidad sin precedentes. Sobre sus cañones poderosos. Cada palabra es técnicamente cierta. Cada frase es cuidadosamente construida para omitir lo que más importa. Cuando termina, lee el artículo completo. Es brillante. Es inspirador. Es exactamente lo que el país quiere leer. Y es la mentira más grande que ha escrito en su vida. Entrega el artículo. Se publica en el número de marzo. Tiene fotos del Iowa en construcción, diagramas de sus sistemas, entrevistas con oficiales que hablan con entusiasmo del futuro del barco. Es un éxito. El editor está encantado. Los lectores escriben cartas diciendo que el artículo los hizo sentir orgullosos. Y Tomás guarda una copia en un sobre, con una nota adjunta, la verdad que no pude contar. 1942 lo pone en un cajón de su escritorio. No sabe por qué lo guarda. Quizás como prueba. Quizás como penitencia. Los meses pasan. El Iowa se completa. Se realizan las pruebas de mar. Los sistemas funcionan bien. El barco alcanza su velocidad máxima sin problemas. Los cañones disparan con precisión mortal. En todos los aspectos mensurables, es un triunfo de la ingeniería. El día de la ceremonia de comisionamiento, el muelle está lleno de gente. Bandas tocan. Banderas ondean. El barco brilla con pintura nueva, imponente y hermoso. Los discursos hablan de poder, de victoria, de esperanza. Nadie menciona Filadelfia. Nadie habla de las pruebas secretas. David está entre la multitud. Ha venido porque sentía que debía. Ha trabajado en este barco durante años. Ha puesto su nombre en los planos. Tiene derecho a estar aquí. Pero mientras mira el Iowa flotando majestuoso en el agua, no siente orgullo. Siente una inquietud que no puede nombrar. A su lado, su esposa le toma la mano. Es magnífico, dice ella. Sí, responde David. Lo es. Y lo es. Eso es lo terrible. Es magnífico y defectuoso a la vez. Es triunfo y tragedia en potencia. Es lo mejor que pudieron hacer, y no es suficiente. Y él es uno de los pocos que lo sabe. La tripulación sube a bordo. Marineros jóvenes, algunos apenas salidos de la adolescencia. Oficiales que han entrenado durante años para este momento. Todos ellos orgullosos, nerviosos, excitados. Ninguno de ellos sabe que el barco que los llevará a la guerra tiene una instrucción especial en su libro de tácticas: nunca enfrentarse en combate cercano con enemigos de calibre similar. El comandante sube al puente. Mira a su alrededor, los instrumentos, las cartas, las estaciones de control. Todo está en orden. Todo está listo. Y él tiene que liderar a estos hombres sabiendo algo que ellos nunca sabrán. Esa noche, ya en el mar para las primeras maniobras, se queda solo en su camarote. Abre la caja fuerte y saca el informe. Lo lee otra vez, aunque ya lo tiene memorizado. Después lo guarda y cierra la caja. Hay un golpe en la puerta. Su segundo oficial. Señor, los hombres están preguntando. ¿Cuándo esperamos ver acción? El comandante piensa en la respuesta. Piensa en todo lo que sabe y todo lo que no puede decir. Decir. Dígales que pronto. Que entrenen duro. Que se mantengan alerta. Hace una pausa. Y dígales que este barco es rápido.
Que eso es nuestra mayor ventaja. Usaremos esa velocidad para elegir nuestras batallas. El oficial asiente y se va. No hace preguntas. No ve la doble intención en las palabras de su comandante. Los Iowa entran en servicio. Participan en operaciones. Bombardean islas. Escoltan portaaviones. Hacen todo lo que se espera que hagan. Y nunca, en toda la guerra, se enfrentan a otro acorazado en combate cercano. Las circunstancias nunca lo exigen. La doctrina lo previene. La suerte los protege. Y así, el secreto permanece. El informe de Filadelfia se queda en sus cajas fuertes, leído por unos pocos, conocido por menos. Los barcos se convierten en leyendas. Los hombres que los tripulan creen que están en los barcos más poderosos del mundo. Y quizás, a su manera, lo están. Porque el poder no es solo acero y cañones. Es también la confianza con la que se navega hacia el peligro. David envejece en su puesto. Trabaja en otros proyectos, otros barcos. Pero nunca olvida Filadelfia. Nunca olvida el sonido del proyectil atravesando el acero. A veces, en reuniones, cuando otros ingenieros hablan con confianza sobre la invulnerabilidad de sus diseños, él interviene. Todo blindaje tiene límites, dice. Todo diseño tiene compromisos. Lo importante es conocer esos límites y no pretender que no existen. Algunos lo escuchan. Otros piensan que se ha vuelto demasiado cauteloso. Pero él sigue diciéndolo, porque alguien tiene que recordar. Primavera de 1984. Un joven marinero pasa la mano por el blindaje del USS Iowa. Sus dedos recorren el acero, frío incluso bajo el sol del Pacífico. El metal tiene casi 30 centímetros de grosor. 30 centímetros de puro hierro entre él y todo lo que el mundo podría lanzarles. Dicen que es a prueba de balas, murmura. Su sargento está a su lado, mirando al horizonte. Es un hombre mayor, 40 y tantos años, con arrugas profundas alrededor de los ojos que vienen de pasar media vida entrecerrados contra el sol y el viento marino. Ha servido en 3 barcos antes de este. No responde de inmediato. El marinero espera. Es su tercer día a bordo. Todo le parece imposible, el tamaño del barco, el peso de la historia que flota bajo sus pies, la certeza de que este acero lo protegerá de cualquier cosa. Tiene 20 años. Cree que el mundo tiene sentido, que las cosas son lo que parecen ser. Lo es, dice finalmente el sargento. Contra lo que fue diseñado para detener. El marinero no capta el matiz. Sonríe, golpea el blindaje con el puño, siente el dolor sordo en sus nudillos. Me siento invencible aquí dentro. El sargento lo mira. Podría decirle muchas cosas. Podría hablarle de cómo el mundo ha cambiado, de cómo las guerras ya no se libran del modo en que este barco fue imaginado. Podría explicarle que la invencibilidad es siempre una ilusión, que el acero solo protege hasta que deja de hacerlo. Pero no lo hace. El chico aprenderá. Todos aprenden. Bien, dice simplemente. Mantén esa sensación. La vas a necesitar. El Iowa ha vuelto al servicio después de 40 años en reserva. Ha sido modernizado, misiles sobre la cubierta, sistemas electrónicos que parecen de ciencia ficción, radar que puede ver más allá del horizonte. Pero en su corazón, sigue siendo el mismo barco que fue botado durante la Segunda Guerra Mundial. Los mismos cañones, el mismo blindaje, la misma alma de acero. Solo que el mundo ya no necesita ese tipo de barco. O quizás sí. Nadie está del todo seguro. El marinero, que se llama Daniel, pasa sus primeras semanas aprendiendo el barco. Es como aprender una ciudad. Pasillos que se ramifican en más pasillos, escaleras que suben y bajan, compartimentos que se abren a más compartimentos. Se pierde 3 veces en su primera guardia nocturna. Pero poco a poco, el barco se vuelve familiar. Una noche, durante su descanso, encuentra a un grupo de marineros mayores jugando a las cartas en un comedor. Lo invitan a unirse. Mientras barajan, uno de ellos, un hombre con el pelo casi gris que lleva 20 años en la marina, le hace una pregunta. ¿Sabes por qué reactivaron estos barcos? Daniel niega con la cabeza. Por los rusos, dice otro marinero. Para intimidarlos. Por los misiles, dice un tercero. Llevamos más misiles de crucero que ningún otro barco. El hombre del pelo gris sonríe. Por ambas cosas. Y por ninguna. Pone sus cartas sobre la mesa. Los reactivaron porque cuando un Iowa aparece en el horizonte, la gente lo nota. No importa que los portaaviones sean más poderosos.
No importa que los submarinos sean más letales. Cuando este barco entra en un puerto, o cuando sus cañones apuntan a tu costa, el mensaje es claro. ¿Qué mensaje?, pregunta Daniel. Que estamos aquí. Que somos capaces. Que si es necesario, podemos hacer llover acero sobre ti. Daniel piensa en eso durante días. Empieza a entender que el barco es dos cosas a la vez, una máquina de guerra y un símbolo. Que su verdadero poder no está solo en lo que puede hacer, sino en lo que representa. 1943. El Iowa está en el Pacífico, escoltando un grupo de portaaviones. Es su primera misión de combate real. La tripulación está tensa, expectante. Han entrenado para esto, el gran duelo naval, el enfrentamiento entre gigantes de acero donde sus cañones demostrarán su valor. Un oficial joven, recién salido de la academia, está en el puente. Se llama Robert. Ha estudiado todas las grandes batallas navales, Jutlandia, Tsushima, todas las veces que los acorazados decidieron el destino de imperios. Sueña con estar en una de esas batallas. Su comandante, un hombre de 50 años con la mirada cansada de quien ya ha visto guerra, nota su entusiasmo. No pienses demasiado en ello, le dice una tarde. ¿En qué, señor? En el duelo que esperas. Puede que no llegue. Robert no entiende. Pero tenemos los cañones más grandes del océano. Si nos encontramos con un acorazado japonés. Si nos encontramos con uno, lo hundiremos. Pero cada día es menos probable que lo hagamos. El comandante mira hacia los portaaviones que escoltan. La guerra ha cambiado. Los portaaviones lanzan ataques desde más allá del horizonte. Los submarinos acechan bajo las olas. Y nosotros somos los guardianes. Los protectores. No los guerreros principales. Robert siente una punzada de decepción que intenta ocultar. Pero si llega el momento. Si llega, estaremos listos. Pero no lo desees demasiado. Porque ese momento significará que algo ha ido terriblemente mal. Los meses pasan. El Iowa participa en operaciones. Bombardea islas antes de invasiones. Proporciona fuego de apoyo a las tropas en tierra. Escolta flotillas. Pero nunca ve otro acorazado enemigo. Los japoneses los mantienen escondidos, reservados para una batalla final que nunca llega. Robert hace su trabajo. Aprende que la guerra real no es como en los libros. Que la gloria es rara y el aburrimiento frecuente. Que los días se mezclan unos con otros, patrullas, guardias, mantenimiento, espera. Y en los momentos de acción real, cuando los cañones disparan contra objetivos en tierra, no siente lo que esperaba sentir. No hay emoción, solo el trabajo de hacer lo que debe hacerse. Una noche, después de un bombardeo costero que duró horas, se encuentra con su comandante en cubierta. El aire huele a pólvora quemada. En la distancia, en la oscuridad, pueden ver fuegos en la costa que bombardearon. ¿Alguna vez se pregunta qué habría pasado?, pregunta Robert. Si nos hubiéramos enfrentado a otro acorazado, quiero decir. El comandante no responde de inmediato. Enciende un cigarrillo, el resplandor ilumina brevemente su rostro. A veces. Pero luego recuerdo que hay hombres vivos esta noche porque hicimos nuestro trabajo. Tropas en esas playas que pudieron avanzar porque silenciamos las defensas costeras. Eso es lo que importa. No los duelos gloriosos. El trabajo. Pero este barco fue construido para. Este barco fue construido para hacer lo que le ordenaran hacer. Y eso es lo que está haciendo. La guerra termina. El Iowa vuelve a casa. Robert se queda en la marina, asciende de rango. Sirve en otros barcos, en otros mares. Pero siempre recuerda su tiempo en el Iowa, y la lección que aprendió, que las cosas rara vez resultan como uno espera. Daniel aprende el barco. Aprende su historia también, fragmentada, contada en pedazos por los marineros veteranos. Aprende que este barco sirvió en la Segunda Guerra Mundial sin enfrentarse nunca a otro acorazado. Que sirvió en bombardeos costeros en Corea. Que ha sido reactivado y desactivado más veces de las que nadie recuerda. Es como un fantasma, le dice un día a su sargento. Un barco de otra era. Todos los barcos son fantasmas, responde el sargento. Llevan dentro a todos los hombres que los tripularon antes. Todos los mares que cruzaron. Todas las guerras que vieron. El Iowa participa en ejercicios. Dispara sus cañones contra objetivos de práctica. Lanza misiles que desaparecen en el horizonte. Se muestra en puertos alrededor del mundo,
un mensaje sin palabras de capacidad y voluntad. En 1989, hay un accidente terrible. Una explosión en una de las torres de cañones mata a casi 50 hombres. Es una tragedia que sacude al barco, a la marina, al país. Las investigaciones duran meses. La moral se desploma. Daniel, para entonces ya no tan joven, es uno de los sobrevivientes. Estaba en otra parte del barco cuando ocurrió la explosión. Pero conocía a hombres que murieron. Había bebido café con ellos esa mañana. Después del accidente, algo cambia. El barco se siente diferente. Más pesado. Como si llevara más que solo acero y armas. Como si llevara dolor. Un día, semanas después del accidente, Daniel está en cubierta durante el mantenimiento. Otro marinero, uno nuevo que llegó después de la tragedia, se acerca a él. ¿Es verdad?, pregunta. ¿Que este barco está maldito? Daniel lo mira. El chico debe tener 19 años. Asustado. Necesitando que alguien le diga que todo está bien. No está maldito, dice Daniel. Pero tampoco es invulnerable. Nada lo es. Pero el blindaje. El blindaje protege contra algunas cosas. No contra todas. Daniel pone su mano sobre el acero, un gesto que ha hecho cientos de veces. Este barco ha vivido mucho. Ha visto cosas que ninguno de nosotros verá. Ha perdido hombres y ha sobrevivido. No está maldito. Solo es viejo. Y tiene cicatrices, como todos los que viven lo suficiente. Los años 90 llegan. El Iowa es desactivado otra vez, esta vez probablemente para siempre. Ya no tiene sentido mantener estos barcos. Son demasiado caros, requieren tripulaciones demasiado grandes, representan una era de guerra que definitivamente ha pasado. Daniel deja la marina. Vuelve a casa, encuentra trabajo, se casa, tiene hijos. Pero a veces sueña con el barco. Con el modo en que se movía en el agua. Con el sonido de los cañones. Con la sensación de ese blindaje bajo sus manos. Pasan más años. Los Iowa encuentran sus destinos finales, convertidos en museos. El Iowa va a Los Ángeles. El New Jersey a su estado homónimo. El Missouri a Pearl Harbor, amarrado cerca del Arizona, uniendo principio y fin de una guerra en un círculo de acero y memoria. Daniel, ahora un hombre de mediana edad, lleva a sus hijos a ver el Iowa. Han conducido desde su casa hasta Los Ángeles especialmente para esto. Sus hijos tienen 8 y 10 años. Están emocionados, corriendo adelante mientras él compra las entradas. Suben a bordo. Para Daniel es extraño, casi doloroso. El barco es el mismo y completamente diferente. Está demasiado limpio, demasiado ordenado. No huele a aceite y sudor. No vibra con vida. Es una carcasa, una memoria preservada. Pero mientras camina por las cubiertas donde trabajó, mientras baja por pasillos que recorrió 1000 veces, algo en él se remueve. Los recuerdos vuelven, los hombres con los que sirvió, las guardias nocturnas, el modo en que el barco se mecía en tormentas, el orgullo y el miedo mezclados de servir en algo tan grande. Sus hijos corren hacia los cañones principales. Están asombrados por su tamaño. Tocan todo, hacen preguntas sin parar. Papá, ¿estos cañones pueden destruir cualquier cosa? Pueden destruir muchas cosas. ¿Alguna vez los disparaste? Sí. En prácticas. ¿Daban miedo? Daniel piensa en eso. En el estampido que hacía temblar el mundo. En la sensación de poder absoluto y fragilidad absoluta al mismo tiempo. Sí, dice. Pero también te hacían sentir seguro. Como si nada pudiera tocarte. Su hijo mayor corre hacia el costado del barco, hacia el blindaje que protege el casco. Pone su mano sobre él, exactamente como Daniel hizo la primera vez hace tantos años. Papá, ¿esto detiene cualquier cosa? Daniel se acerca. Pone su mano junto a la de su hijo sobre el acero. Lo intenta, dice. Lo intenta con todas sus fuerzas. Pasan horas en el barco. Daniel les muestra dónde dormía, dónde trabajaba. Les cuenta historias, aunque edita las partes más oscuras. Les habla del orgullo de servir, de la amistad entre los marineros, del modo en que el barco se convirtió en su hogar. Al final del tour, hay un guía que da una charla sobre la historia del barco. Habla de la Segunda Guerra Mundial, de Corea, de la reactivación en los 80. Menciona que el Iowa nunca se enfrentó a otro acorazado, que su vulnerabilidad teórica nunca fue puesta a prueba. Un turista hace una pregunta, ¿entonces fue inútil?
Si nunca luchó contra lo que fue diseñado para luchar. El guía niega con la cabeza. No fue inútil. Cambió el curso de batallas terrestres con sus bombardeos. Protegió flotas. Proyectó poder. A veces, la guerra no se gana luchando, sino estando listo para luchar. Este barco, y sus hermanos, estuvieron listos durante décadas. Y eso importó. Daniel escucha y asiente. Es verdad, pero no es toda la verdad. La verdad completa es más complicada. Es que el barco fue construido para una guerra que nunca llegó de la forma esperada. Que sirvió en guerras diferentes, haciendo trabajos diferentes. Que su mayor vulnerabilidad nunca importó porque el mundo cambió más rápido que los barcos. Cuando Daniel y sus hijos se van, el sol está bajo en el horizonte. Se detienen en la pasarela para una última mirada al barco. Bajo la luz dorada, el Iowa parece casi vivo otra vez. Casi listo para zarpar. «Papá, ¿crees que alguna vez volverá al mar?», pregunta su hijo menor. «No», dice Daniel. Su tiempo ha pasado. Ahora su trabajo es ser recordado. ¿Por qué? Daniel piensa en cómo explicar esto a un niño de 8 años. En cómo transmitir todo lo que el barco significa, la ambición de construirlo, la esperanza puesta en él, las vidas que vivieron dentro de él, las decisiones tomadas en su puente, los proyectiles que lanzó, los hombres que perdió. Porque nos recuerda, dice finalmente. Nos recuerda lo que podemos construir. Y lo que eso cuesta. Esa noche, en su hotel, Daniel no puede dormir. Se levanta, va al balcón. Desde aquí no puede ver el puerto, pero sabe que el barco está allí. Flotando en la oscuridad, amarrado pero no muerto. Esperando a los visitantes de mañana, a los niños que correrán por sus cubiertas, a la gente que tocará su acero y se preguntará cómo era vivir en él. Piensa en todos los hombres que sirvieron en el Iowa a lo largo de los años. Algunos murieron en él. Otros lo dejaron y vivieron vidas largas. Todos llevaron consigo algo del barco, recuerdos, cicatrices, historias que contaron o que callaron. Y piensa en el blindaje. En esos 30 centímetros de acero que generaciones de marineros tocaron, creyendo que los protegería. En la verdad secreta que algunos conocían, que el blindaje tenía límites, que podía ser penetrado, que la protección era imperfecta. Pero al final, no importó. No de la manera que todos temieron. El barco sirvió su tiempo, hizo su trabajo, y volvió a casa. La vulnerabilidad permaneció teórica. Y quizás esa es la mejor historia posible, no la del acero que nunca falla, sino la del acero que nunca tuvo que probarse contra lo que más temía. Porque hay valor en eso también. En estar preparado para algo que nunca llega. En llevar protección que nunca se prueba. En ser lo suficientemente fuerte como para que nadie quiera descubrir qué tan fuerte eres realmente. Los Iowa fueron eso, una promesa y una advertencia. Dijeron, estamos aquí, podemos hacer esto, no nos pruebes. Y durante décadas, en múltiples guerras, en mares de todo el mundo, esa promesa fue suficiente. No eran invulnerables. Nunca lo fueron. Pero no necesitaban serlo. Solo necesitaban ser lo suficientemente formidables como para que la cuestión de su vulnerabilidad nunca se respondiera con fuego y sangre. Y lo fueron. Al día siguiente, antes de irse de Los Ángeles, Daniel vuelve solo al barco. Sus hijos están con su esposa, desayunando. Él tiene 1 hora. Sube a bordo de nuevo, pero esta vez no como turista. Le muestra su identificación de veterano al guía, le dice que sirvió aquí. El guía le da acceso a áreas no abiertas al público. Daniel camina solo por pasillos silenciosos. Se detiene en el compartimento donde dormía. En la estación donde trabajaba. En cada lugar, pone su mano sobre el metal, sintiendo el frío, la solidez. En la cubierta principal, se encuentra con otro visitante. Un hombre viejo, debe tener 80 años o más. Está en uniforme, lleno de medallas. Daniel lo saluda. ¿Sirvió aquí, señor? El viejo asiente. En el 43. Primera tripulación. Daniel siente algo parecido al asombro. Este hombre estuvo aquí cuando todo era nuevo. Cuando el barco zarpó por primera vez hacia la guerra. ¿Puedo preguntarle algo?, dice Daniel. Por supuesto. ¿Alguna vez pensó que el barco terminaría así? Como museo. Después de todo lo que vivió. El viejo mira alrededor, a las cubiertas impecables, a los turistas paseando en la distancia. No. Pensé que lo desguazarían. Que lo convertirían en cuchillas de afeitar y automóviles. Sonríe.
Esto es mejor. Mucho mejor. ¿Por qué? Porque la gente puede venir. Pueden ver. Pueden tocar. Pone su mano sobre una barandilla. Pueden sentir un poco de lo que fue. Y quizás aprenden algo. ¿Qué? El viejo piensa durante un largo momento. Que las guerras se ganan con acero y fuego. Pero también con coraje. Con sacrificio. Con hombres que hacen su trabajo incluso cuando tienen miedo. Este barco es acero. Pero lo que importa son los hombres que estuvieron dentro de él. Se despiden. Daniel lo ve alejarse, caminando despacio, deteniéndose a mirar esto y aquello, tocando superficies como si saludara a viejos amigos. Daniel sube al puente, al lugar más alto del barco. Desde aquí puede ver el puerto, la ciudad más allá, las montañas en la distancia. Y puede imaginar, casi sentir, cómo era estar aquí en movimiento. Sintiendo el barco vibrar bajo tus pies. Viendo el océano extenderse en todas direcciones. Sabiendo que llevas dentro a 1500 hombres cuyas vidas dependen de las decisiones que tomes. Es un peso que no puede imaginar del todo. Pero siente su sombra. Hoy, en museos de 3 costas, los Iowa esperan. Cada año, decenas de miles de personas los visitan. Familias, veteranos, estudiantes, turistas. Todos vienen por razones diferentes. Algunos por curiosidad. Otros por memoria. Algunos para enseñar a sus hijos. Otros para decir adiós a algo que formó parte de sus vidas. Y los niños corren por las cubiertas sin saber toda la historia. Tocan el blindaje que fue diseñado contra una amenaza que nunca llegó. Miran los cañones que dispararon en guerras pero nunca en los duelos para los que fueron hechos. Bajan a compartimentos donde vivieron hombres que ahora son viejos o están muertos. No saben que el blindaje es vulnerable. Que hay proyectiles que pueden atravesarlo. Que hubo hombres que lo supieron y guardaron el secreto. Que hubo pruebas en campos helados donde el acero falló. Pero aprenden algo más profundo. Aprenden que estas enormes construcciones de acero flotaron en océanos llevando hombres a la guerra. Aprenden que hubo personas que vivieron aquí, que comieron y durmieron y trabajaron dentro de este metal. Aprenden que la historia no es abstracta, sino concreta. Que se puede tocar y sentir. Y quizás, si tienen suerte, aprenden la lección más importante, que la guerra no se gana con el blindaje más grueso, sino con las decisiones más sabias. Que la fuerza no es solo lo que puedes destruir, sino lo que puedes evitar tener que destruir. Que estar preparado para luchar es a menudo la mejor manera de no tener que hacerlo. Los Iowa sirvieron en 4 guerras a lo largo de 5 décadas. Dispararon miles de proyectiles. Navegaron millones de millas. Llevaron a decenas de miles de hombres. Y nunca, ni una sola vez, tuvieron que enfrentarse a la situación para la que fueron diseñados. ¿Es eso fracaso? ¿O es la forma más alta de éxito? Quizás depende de cómo lo mires. Si los juzgas por el propósito original, fallaron. Nunca lucharon el duelo de acorazados. Nunca probaron su blindaje contra proyectiles enemigos de gran calibre. Nunca fueron lo que sus diseñadores imaginaron. Pero si los juzgas por lo que lograron, por las vidas que salvaron con sus bombardeos, por las flotas que protegieron, por el enemigo que disuadieron, entonces fueron un éxito rotundo. Hicieron el trabajo que se necesitaba hacer, no el trabajo para el que fueron construidos. Y hay una diferencia importante. Porque al final, las herramientas no controlan su uso. Los barcos no eligen sus guerras. Solo pueden hacer lo que les piden que hagan, lo mejor que pueden, con lo que tienen. Y los Iowa hicieron eso. Durante 50 años, en mares de todo el mundo, hicieron eso. No perfectamente. No sin pérdidas. Pero lo hicieron. Y ahora descansan. No muertos, porque el acero no muere. Solo quietos. Esperando. Recordando. Siendo recordados. El sol se pone sobre el Iowa en Los Ángeles. Sobre el New Jersey en su puerto del este. Sobre el Missouri en Pearl Harbor, donde comenzó y terminó una guerra. Las luces se encienden en las ciudades alrededor. Los últimos visitantes del día bajan por las pasarelas. Los guardias hacen sus rondas finales. Y en la quietud de la noche, si escuchas con atención, casi puedes oír el susurro del pasado. El murmullo de miles de voces, marineros que vivieron aquí, que rieron y lloraron aquí, que crecieron de niños a hombres aquí. Todos ellos parte del barco ahora, tan permanentes como el acero. No es melancolía. No es pérdida. Es simplemente el peso de la historia.
El modo en que el tiempo se acumula en lugares que han visto mucho. El modo en que los objetos absorben algo de las vidas que los tocaron. Y quizás eso es lo que realmente significa ser museo. No solo preservar acero, sino preservar memoria. No solo mostrar cómo eran las cosas, sino recordar a la gente por qué importan. Los Iowa importan. No porque su blindaje fuera perfecto. No porque ganaran cada batalla. Sino porque representan algo verdadero sobre el esfuerzo humano, que intentamos. Que construimos cosas grandes incluso sabiendo que son imperfectas. Que navegamos hacia lo desconocido llevando nuestros miedos y esperanzas. Que hacemos lo que podemos con lo que tenemos, y confiamos en que sea suficiente. Y la mayoría de las veces, contra todo pronóstico, lo es. Mañana, el sol saldrá de nuevo. Los barcos estarán allí, flotando pacientes en sus muelles. Los turistas volverán. Los niños correrán por las cubiertas. Las manos tocarán el blindaje. Y el ciclo continuará, memoria convirtiéndose en historia, historia convirtiéndose en lección, lección convirtiéndose en algo que llevamos con nosotros. Y en algún lugar, un niño pondrá su mano sobre el acero y preguntará, ¿esto detiene cualquier cosa? Y su padre, si es sabio, responderá, lo intenta. Y a veces, eso es suficiente. Porque esa es la verdad. No la verdad simple de la invulnerabilidad. Sino la verdad compleja de hacer lo mejor que podemos. De construir con cuidado. De servir con honor. De proteger lo que importa. De estar preparados. De ser lo suficientemente fuertes como para permitirnos ser amables. Los Iowa enseñan eso. No con palabras, sino con presencia. No con perfección, sino con persistencia. No con invulnerabilidad, sino con dignidad. Y en un mundo que a menudo olvida sus lecciones, que repite sus errores, que construye sin pensar en el costo, quizás eso es lo más valioso que pueden ofrecer, un recordatorio de que el acero es solo acero, pero lo que hacemos con él, eso es lo que nos define.